las clases, ¿no es cierto? Esencialmente porque supongo que les puede servir en algún minuto, ¿no es cierto? Si quieren revisar algo que se perdió o lo que sea. De hecho, para uno como profe no es muy buena idea muchas veces esto, ya estamos grabando de hecho, porque me ha pasado en muchas oportunidades que muchos estudiantes se confían en, total, la clase está grabada, y para qué se van a quedar. O sea, ¿qué quieren que les diga? Eso ya está pasando muy frecuentemente. Eh, Bien, el tema que nos ocupa ahora, ¿no es cierto?, es un tema que admite muchas versiones. Eh, en realidad, lo que yo he tenido que optar por un enfoque, si se quiere, ¿no es cierto?, para presentarlo. Y aquí hay muchos abogados y mucha gente que proviene de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Eh, Así que los ingenieros, los matemáticos, ¿no es cierto?, lo lamento, no viene por ese lado esta cosa, a menos que quieran preguntar cosas más precisas por esa línea. Pero de verdad, ¿no es cierto?, como suele ocurrir, estos cursos, ¿no es cierto?, están con mucha gente con muy poca práctica en matemáticas y con poca base en economía. ¿Okay? Eso significa que son en general malos para los números, y las argumentaciones económicas más o menos complejas no funcionan. ¿Okay? Así que no los vamos a torturar. Eh, Todas las ciencias tienen sus propios métodos y eso significa en la práctica que uno puede explicar las mismas cosas de distintas maneras. ¿Okay? Y un poco esa es la idea mía, tratar de decir las cosas en un lenguaje que sea comprensible para todos, principalmente. ¿Okay? Estoy buscando un común denominador, ¿no es cierto?, entre los alumnos. ¿Okay? Esa es un poco la lógica de lo que vamos a hacer ahora. Y por eso, ¿no es cierto?, la presentación que se les envió, ¿no es cierto?, es una presentación diseñada, ¿no es cierto?, en ese sentido. Vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto?, con la presentación. Y vamos a ir contando de qué se trata esto. Bien, partamos por aquí. ¿Ok? Nuestro país se define como un Estado unitario. ¿Ok? Eso significa concentrado, centralizado, eh, y, eh, aparecen unos terminachos raros, ¿no es cierto?, territorialmente descentralizado o desconcentrado en su caso de conformidad a la ley. Estos son cuestiones legales, ¿no es cierto? Hay definiciones legales entre medio, ¿no es cierto? De FL1, ¿no es cierto?, que actualiza la ley de base de administración del Estado, ¿no es cierto?, para los abogados, me corrigen si es que me equivoco. Eh, Básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá es que aquí hay una definición política, primero que nada. ¿Ok? Esto está sacado de la Constitución de la reforma del 2005, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante que es una reforma bien importante. Pero aquí hay una declaración de principios, una declaración política. ¿Ok? El Estado va a promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. ¿Ok? Y la pregunta inicial, ¿no es cierto?, este asunto, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Ok? Eh, y hay varias respuestas, ¿no es cierto?, en este asunto, y hay varias maneras de analizarlo, y un poco es el sentido que tiene esta cosa. Pero es súper importante, ¿no es cierto?, partir de algún sitio, ¿ok? Y aquí hay una definición política, ¿no es cierto?, que en realidad ya tiene historia, ¿ok? De hecho, esto era un poco, ¿no es cierto?, lo que era Chile en el año 1700, ¿ok? Eh, Chilito, ¿no es cierto?, como lo conocemos en la actualidad, no era como lo conocemos ahora. Chilito era bastante más pequeño. Eh, y quizás aquí aparezca, ¿no es cierto?, un primer detalle que puede parecer un poco raro, si se quiere. Eh, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que América del Sur, ¿no es cierto?, era un continente básicamente en manos de dos potencias europeas en nuestros años, hacia 1700, hacia principios del siglo XVIII. Eh, Portugal y España, ¿no es cierto?, se repartían en América del Sur por proporciones muy parecidas. Brasil ocupa algo así como el 40% del continente sudamericano, y el otro 60% lo ocupa el resto de los países de América del Sur. Y sin embargo, ¿no es cierto?, Brasil mantuvo su unidad territorial, ¿no es cierto?, un Estado federado, un solo país, mientras las colonias españolas se fragmentaron en un montón de países, hasta con banderas parecidas.
y de hecho con tradiciones políticas, ¿no es cierto?, bastante diferentes unos de otros. Argentina desde siempre ha sido, por ejemplo, un país federal, nosotros desde siempre hemos sido un país centralizado, eh, y ese tipo de diferencias, ¿no es cierto?, han persistido en muchas otras regiones de Sudamérica. Um, bueno, algo parecido, ¿no es cierto?, podemos ver hacia el norte del continente, ¿no es cierto? Estados Unidos es un país que, aunque no tiene ni nombre, sin embargo tiene cierta unidad de propósito. Y es un país federalizado, ¿no es cierto?, pero unido de alguna manera. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace la diferencia? Eh, y eso es un poco lo que vamos a tratar de ir respondiendo de alguna manera en el proceso de este curso. ¿Okay? Un poco qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde, ¿no es cierto? Y por qué pasa, ¿no es cierto?, que en algunos países se pierde la unidad, en el caso de las colonias españolas, y en otros no se pierde, en el caso de las colonias inglesas y portuguesas. Si alguien tiene inquietudes, ¿no es cierto?, respecto al tema, puede levantar la manito, ¿no es cierto?, opinar lo que se le ocurra. No, aquí no estamos en un karaoke, ¿no es cierto?, y por tanto, eh, las opiniones, interrupciones y todo lo demás son incluso hasta bien valoradas. ¿Okay? Yo diría, ¿no es cierto?, que en una primera vuelta, una de las primeras cuestiones que habría que comentar, ¿no es cierto?, entonces, mira qué curioso esto. ¿Okay? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tenemos una trayectoria tan diferente entre las colonias de distintos países? ¿Qué hace la diferencia, ¿no es cierto?, entre un país, entre las colonias españolas, ¿no es cierto?, y las portuguesas o norteamericanas o inglesas o lo que sea? ¿Okay? Una primera vuelta, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, parece que la regionalización o la diferenciación, ¿no es cierto?, que puede haber entre localidades, países o lo que sea, ¿no es cierto?, parece ser bastante endógena. ¿Okay? Las decisiones políticas que tomaron nuestros antepasados, parece que no tenían mucho, no podían, a ver, esas decisiones políticas, ¿no es cierto?, pueden haber estado basadas, o esos resultados políticos pueden estar basados en circunstancias, ¿no es cierto?, que son más sólidas, ¿no es cierto?, que los propios liderazgos. Recuerden que en América Española también hubo un esfuerzo unificador, ¿no es cierto?, el sueño bolivariano y otras cosas más, no funcionaron, de hecho. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, Venezuela era una capitanía general, ¿no es cierto?, también dependiente del virreinato de Nueva Granada, y sin embargo, ¿no es cierto?, terminó convertido en 3 países por lo menos. ¿Okay? Nosotros éramos una capitanía general del virreinato del Perú, y también terminó convertido en un montón de cosas distintas, ¿no es cierto?, el virreinato del Perú, terminó convertido en Chile, Bolivia, Perú, etc. ¿Okay? O sea, incluso, ¿no es cierto?, partiendo de una base unificada de las colonias españolas, nuestros países no lograron eh, tener unidades de criterio, ¿no es cierto?, unidades políticas que permitieran una gobernanza común, ¿no es cierto?, regionalizada, si se quiere, ¿no es cierto?, sino más bien se terminaron autonomizando. ¿Ok? Tarea para pensarla esa. ¿Ok? Y un poco por eso, ¿no es cierto?, vale la pena comentar algunas cosas, ¿no es cierto?, que son parte de la historia, ¿no es cierto?, que tienen como antecedente, ¿no es cierto?, que son como antecedentes, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos viendo hoy día. ¿Ok? Um, un hito muy importante, ¿no es cierto?, es el terremoto del 60, increíblemente. ¿Ok? De hecho, de eso le cambia el nombre a algunas reparticiones públicas. El Ministerio de Economía se empezó a llamar Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción a partir de ese año. ¿Okay? Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda antes que siga avanzando o cambiando el tema. Es en relación a las confederaciones o las federaciones. ¿Qué diferencia tienen con las colonias que empezaron a avanzar en ese tiempo? ¿Y por qué después se distribuyeron en diferentes nombres o se distribuyeron en diferentes países? ¿De qué periodo estáis hablando? ¿Estáis hablando de historia? Sí, lo que usted tocó al principio de la confederación, por ejemplo, argentina, brasileña, o de Brasil, portugués, y después se distribuyó, a diferencia de las colonias o los mismos virreinatos, que al final, en definitiva, terminaron distintos. Bueno, a ver, te recuerdo, ¿no es cierto?, que la división de América del Sur, ¿no es cierto?, tiene su origen en un tratado, ¿no es cierto?, entre la corona española y portuguesa, el Tratado de Tordesillas.
que divide, ¿no es cierto?, los territorios reconocidos, ¿no es cierto?, a esa altura del partido, en un límite, ¿no es cierto?, que es una línea vertical, ¿no es cierto?, que es la que deja una parte para Portugal y otra parte para España. Eh, ese es el origen de Brasil. ¿Okay? Brasil, de hecho, es un país con diferencias muy importantes internamente. No sé si alguno de ustedes ha estado en Brasil en alguna oportunidad, pero ustedes no tienen mucho, no es muy comparable, qué sé yo, el, la riqueza de Minas Gerais, ¿no es cierto?, con la actividad económica de San Pablo, con, qué sé yo, con su desarrollo del Nordeste, no tiene nada que ver con nada una cosa con otra. Es decir, parecen países distintos. ¿Okay? Sin embargo, ¿no es cierto?, mantienen cierta unidad política. De hecho, Brasil es un Estado federal, ¿okay?, pero tiene unidad política, tiene un gobierno federal, ¿no es cierto?, y ha hecho esfuerzos importantes, ¿no es cierto?, por mantenerse en un solo país. ¿Okay? En los países sudamericanos, los países dependientes de la colonia española, ¿no es cierto?, se multifragmentaron, como te decía, incluso, ¿no es cierto?, teniendo como antecedente una administración estatal española central, ¿no es cierto? El caso del virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, ¿no es cierto? Esos virreinatos originalmente, ¿no es cierto?, se dividieron en varios países, algunos de ellos bastante pequeños, ¿no es cierto? El caso de Paraguay, que sé yo, el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Son países bastante pequeños, pero son otros países. ¿Okay? Lo dejo como una incógnita en la práctica. Ustedes piensen, a mí me entretiene mucho la historia, ¿no es cierto? Creo que leo harta historia, y de verdad es un fenómeno que llama mucho la atención. Los, eh, digamos, la influencia de ciertos líderes, caciques, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿no es cierto?, en los países sudamericanos, fue tremendamente potente, muy importante, al punto, ¿no es cierto?, que produjo esta proliferación de estados pequeños, ¿no es cierto?, incluso, caso uruguayo, con respecto a Argentina, en fin, que de verdad, ¿no es cierto?, es bien llamativa la influencia que han tenido esos liderazgos chicos, ¿no es cierto?, casi vecinales, para la constitución de países completos. Yo te diría derechamente, ¿no es cierto?, que incluso los grandes liderazgos de América del Sur en tiempos de la independencia, ¿no es cierto?, eran unificadores. Ninguno de ellos, yo creo que estaba en la idea de generar un montón de países chicos. Eh, Bolívar, por una parte, ¿no es cierto?, San Martín, por otra, ¿no es cierto?, eran personas que estaban pensando en un esquema parecido a lo que hoy día es Brasil, probablemente. ¿Okay? No les funcionó nada. ¿Te queda más claro el tema? ¿No? Más o menos. No sé si respondí tu pregunta a todo esto. Bien, a ver. Sí, sí, me queda más claro y me vuelve a aclarar cuando usted dice que en el fondo es un fenómeno y queda como una incógnita en el fondo un poco más profundo de analizar. Sí, sí, pero la duda ahí, ¿no es cierto?, es que, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a volver sobre el tema en varias oportunidades para adelante, ¿no es cierto?, qué sé yo. Si ustedes leen a Ortega Gasset, ¿no es cierto?, por ejemplo, él en algunos de sus ensayos habla de la nacionalidad europea, por ejemplo, ya hace los años, hace una recachada de años atrás, ¿no es cierto?, en que él cree, ¿no es cierto?, que en realidad no, la diferencia entre países en Europa, que los países son bastante distintos unos de otros, no tiene mucho sentido, porque los ciudadanos europeos viven de manera cotidiana, ¿no es cierto?, en un continente completo. O sea, el continente europeo en realidad es chico, está muy densamente poblado, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿no es cierto?, las vinculaciones que tienen los ciudadanos europeos, ¿no es cierto?, van mucho más allá, ¿no es cierto?, de la mera nacionalidad, ¿ok? O sea, dicho de otra manera, ¿no es cierto?, la pertenencia a a una unidad política, territorial o lo que fuera, ¿no es cierto?, es más bien un resultado de fuerzas que hay dentro de los mismos países, ¿no es cierto?, antes que un propósito político así exógeno. ¿Ok? Eso. Ese es un tema, ¿no es cierto? Y Ortega Gasset no es precisamente una novedad, digamos. Mm. Pero mira, a ver, fíjate, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, en el caso chileno, uno se encuentra con cuestiones que son bastante recurrentes. Las catástrofes, ¿no es cierto?, han marcado mucho la vida política de nuestro país. Mm. De hecho, la Corfo se logra, ¿no es cierto?, crear, ¿no es cierto?, a propósito del terremoto del 39. ¿Okay? Recordemos que son años, ¿no es cierto?, en que Chile estaba saliendo, ¿no es cierto?, de una crisis internacional, de la crisis del 29, que si estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los gobiernos de la época, ¿no es cierto?,
intentaron hacer políticas activas de fomento. Qué sé yo, el comercio internacional, ¿no es cierto?, estaba tremendamente desprestigiado, digamos, la vinculación con el extranjero también, ¿no es cierto?, se estaba buscando el desarrollo hacia adentro de los países, y para eso necesitaban instrumentos estatales, ¿no es cierto?, para promover el desarrollo. Uno de los que propuestos, ¿no es cierto?, era la Corfo, ¿no es cierto?, y varios otros más, ¿no es cierto?, que estaban en la mira, ¿no es cierto?, en la idea de la gente de la época. Sin embargo, eso no se pudo aprobar, sino de no haber sido por el terremoto del 39. El terremoto del 39 generó el pretexto, ¿no es cierto?, para crear instituciones tan importantes como la Corfo. El terremoto del 60, ¿no es cierto?, de hecho produce la restitución del Ministerio de Economía, ¿ok? Y las propias peloteras que se produjeron en el país, no, qué feo lo que dije, y el propio aislamiento que se produjo en el sur de Chile, ¿no es cierto?, a propósito del terremoto del 60, ¿no es cierto?, obligó a descentralizar la gestión de estos comités provinciales de desarrollo, ¿no es cierto?, y a buscar alguna manera endógena, ¿no es cierto?, de desarrollo regional, ¿no es cierto?, con autonomía, porque las comunicaciones estaban cortadas, porque los caminos estaban hechos una miseria, etc. O sea, no quedaba otra, ¿no es cierto?, que regionalizar, ¿no es cierto?, a propósito del terremoto del 60. De hecho, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los primeros consejos públicos privados, las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, que hoy día están de moda, ¿no es cierto?, tienen sus primeros orígenes, en caso chileno, ¿no es cierto?, en esos años. ¿Ok? Yo diría que probablemente la única excepción, ¿no es cierto?, que curiosamente me la encontré en Europa, ¿no es cierto?, que se había estudiado con mucho detalle, era la experiencia de la Junta de Adelanto de Arica, para que sepi. La Junta de Adelanto de Arica, ¿no es cierto?, también podría ser un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Si ustedes tratan de imaginarse lo que era Arica, ¿no es cierto?, en los años finales de los 50, ¿no es cierto?, probablemente comprenderán, ¿no es cierto?, que la gobernanza de Arica, ¿no es cierto?, era bastante difícil, ¿ok? No había transporte aéreo, ¿no es cierto?, que si las comunicaciones eran lentísimas, si es que no existían, ¿no es cierto?, la mayor parte del tránsito pasajero era marítimo, y no quedaba otra, ¿no es cierto?, que administración descentralizada. La creación de la Junta de Adelanto, ¿no es cierto?, como un comité público-privado en esos años, ¿no es cierto?, es probablemente, ¿no es cierto?, un experimento súper interesante, ¿no es cierto?, de estudiar en algún minuto. Hay mucha documentación sobre el tema en la biblioteca de la universidad, ¿no es cierto?, cuando la abran pueden echar una miradita, porque de verdad es muy interesante el tema. Hay otros casos más, ¿no es cierto?, que también que podrían ser estudiados. Bueno, esto es básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Un papel súper importante cumplieron, a propósito del terremoto del 60, las universidades regionales, la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, principalmente, jugó un papel muy importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de cierta inteligencia regional que permitía coordinar y desarrollar, ¿no es cierto?, ciertas iniciativas para este asunto. Más adelante lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con la Corporación para el Desarrollo Regional, no, la Comisión. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Últimamente la alemana anda, pero con varias dificultades. Simultáneamente, ¿no es cierto?, ya se estaba pensando en cosas como esa, ¿no es cierto?, en temas, ¿no es cierto?, de la urgencia del desarrollo principalmente, ¿no es cierto?, y este texto, ¿no es cierto?, de Jorge Humada, El En vez de la miseria, que es un clásico de la economía chilena, ¿no es cierto?, es... Están entrando alumnos. Aquí, ¿no es cierto?, se busca de nuevo el desarrollo, ¿ok? Estamos hablando, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, un poco el contexto de la teoría económica que había en la época, ¿no es cierto? En estos años se entendía que el país estaba en un atraso notable respecto del resto de los países del mundo. Eh, había, en vez de la miseria significa, ¿no es cierto?, en la práctica, cómo sacamos al país de la pobreza. Probablemente los más viejos de ustedes, ¿no es cierto?, tengan una idea de cómo ha cambiado el país en los últimos años, ¿no es cierto?, pero no tienen la percepción larga, ¿no es cierto?, de lo que había a finales de los años 50. Bueno, en vez de la miseria, ¿no es cierto?, habla precisamente, ¿no es cierto?, del desarrollo de las regiones como una necesidad central para el desarrollo del país, ¿no es cierto?, un desarrollo equilibrado, de hecho hay una proposición concreta en ese libro sobre la creación de 4 grandes regiones, que los llamaron polos de crecimiento en la época, ¿no es cierto?, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, ¿no es cierto?, serían los polos para crecimiento equilibrado y menos burocrático, ¿ok?
la idea que hay acá, de hecho, esta idea, ¿no es cierto?, se ha retomado en varias oportunidades, hace unos 3 o 4 años atrás, ¿no es cierto? No, probablemente o sea, a finales del gobierno de Ricardo Lagos, se pensó en hablar, se habló también de 5 grandes macroregiones, algo muy parecido a esto que está acá. A estos polos, ¿no es cierto?, se agregaba simplemente, ¿no es cierto?, una gobernanza distinta para la región metropolitana, simplemente esa era la diferencia con esta propuesta. O sea, estamos hablando de algo, ¿no es cierto?, que 50 años después, ¿no es cierto?, eh, plantea más o menos lo mismo. ¿Ok? Eh, un paso importantísimo, ¿no es cierto?, es la creación de ODEPLAN, la Oficina de Planificación Nacional, que se crea, ¿no es cierto?, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Eh, la idea es planificación, básicamente. Eh, vamos a ver, ¿no es cierto?, que esta cuestión de la planificación del desarrollo es un tema que ha venido cambiando de importancia a lo largo de los años, con perspectivas muy distintas, ¿no es cierto? Y hoy día, yo diría, hay una especie de renacimiento de las ideas planificadoras. Eh, pero claro, eso tiene sus bemoles, ¿no es cierto?, sobre cómo se planifica, qué es lo que se planifica y por qué, ¿ok? Y dónde se planifica. La cuestión, ¿no es cierto?, era que en esos años, ¿no es cierto?, un determinante importante, creo yo, ¿no es cierto?, tenían que ver las comunicaciones y el transporte. Si hoy día ustedes creen que las decisiones son difíciles, ¿no es cierto?, en regiones porque hay que consultarlas a Santiago, en esa época era todavía peor. ¿Okay? Y bueno, un poco, ¿no es cierto?, la idea que hay en este minuto, ¿no es cierto?, yo la sintetizo, ¿no es cierto?, en esta frase que aparece en El nombre de la rosa de Humberto Eco, que no tiene nada que ver con nada, pero por supuesto, eh, pero únicos en la variedad, variados en la unidad, ¿no es cierto? Significa en la práctica que se trata, ¿no es cierto?, de rescatar, ¿no es cierto?, las diferencias que hay en las regiones, sin perder la centralidad del poder político. O sea, lo que se estaba pensando en la época más bien era una descentralización de corte económico, básicamente, y social tal vez, pero no político. En ningún momento, en ningún minuto, ¿no es cierto?, en Chile se pensó, por ejemplo, qué sé yo, en decisiones descentralizadas, en parlamentos regionales, ¿no es cierto?, en poderes regionales, ¿no es cierto?, de representación política importante. Más bien, como les digo, tenía que ver con la búsqueda, ¿no es cierto?, de una forma de centralidad más, que acogiera más diferencias. Ahí, ¿ok? La unidad nacional ha sido siempre un temazo en Chile, ¿ok? Eh, quizás aquí hay algo también medio patológico, ¿no es cierto?, de Chile. La unidad nacional ha sido un tema, como les digo, que ha sido bastante recurrentemente ha surgido, ¿no es cierto?, en la discusión sobre centralización en Chile. Incluso yo mismo debo reconocer, ¿no es cierto?, que hay algunos aspectos sobre este tema, ¿no es cierto?, que a mí me inquietan bastante. Eh, un proceso paralelo, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y lo que llaman modernización. No sé si tiene mucho sentido comentarlo en esta partida, ¿no es cierto?, pero la década de los 60, ¿no es cierto?, es una década, ¿no es cierto?, en la cual predominan los conceptos o las ideas referidas al desarrollo hacia adentro, que se llama. Veamos, aquí hay, ¿no es cierto?, una cuestión que es políticamente bien compleja de tratar, ¿no? Pero la percepción que había de los problemas del desarrollo, ¿no es cierto?, era bastante diferente de lo que se ve hoy día. ¿Okay? Eh, aquí nosotros hemos listado, ¿no es cierto?, qué sé yo, estamos pensando en gente como André Bonderfrank, ¿no es cierto?, Rui Mauro Marini, eh, un enfoque de tipo socialdemócrata, ¿no es cierto?, estructuralista, ¿no es cierto?, qué sé yo, que más bien explicaba, ¿no es cierto?, fíjate tú, el subdesarrollo por la vinculación que tenían los países menos desarrollados, por el tipo de vinculación que tenían con los países menos desarrollados, con los más desarrollados. O sea, la vinculación con el mundo era parte del problema y no parte de las soluciones, como se entienden hoy día. ¿Okay? Veamos, las hipótesis marxistas, ¿no es cierto?, normalmente acudían a la lógica, ¿no es cierto?, leninista de la fase imperialista del desarrollo del capitalismo. ¿Alguno de ustedes comunista, marxista o algo?
Un poco para saber si sabemos de qué estamos hablando o no. ¿No, ninguno? Eh, em, no sé si explicar algo del leninismo, digamos, pero ¿cómo se llama? Pero la idea que había detrás de esto, ¿no es cierto?, es, para los que conozcan los modelos marxistas, ¿no es cierto?, saben, ¿no es cierto?, que en general, ¿no es cierto?, la lucha de clase, ¿no es cierto?, en la terminología marxista, ¿no es cierto?, se produce para la apropiación del excedente del capital. El problema, ¿no es cierto?, es que la economía capitalista, desde el punto de vista marxista, ¿no es cierto?, agota las fuentes de plusvalor, ¿no es cierto?, rápidamente. La explotación, ¿no es cierto?, genera concentración de la riqueza, caída del consumo, etcétera, ¿no es cierto?, en un lenguaje más bien moderno, de modo tal que hay una fase, ¿no es cierto?, que es inevitable para la expansión del capitalismo, que es una fase imperial. ¿Ok? Pues Gunther Frank y otros neomarxistas de la época, ¿no es cierto?, explican en gran medida, ¿no es cierto?, el subdesarrollo de los países precisamente, ¿no es cierto?, en distintas formas de control que establecen más bien las grandes corporaciones capitalistas del mundo desarrollado. ¿Ok? Eh, a ver, un ejemplo, qué sé yo, el caso de Andrew Gunther Frank, por ejemplo, él considera, si uno lee algunos de sus textos, ¿no es cierto?, no quiero simplificar, ¿no es cierto?, pero un factor muy importante para Gunther Frank, ¿no es cierto?, es que la división internacional del trabajo, ¿no es cierto?, se hace funcional al capitalismo de la época. ¿Qué significa eso? Significa eso, ¿no es cierto?, que en la medida, ¿no es cierto?, que los países desarrollados se van alcanzando equilibrios de fuerzas políticas y que la lucha de clases se va haciendo cuesta arriba, digamos, para los capitalistas, se buscan otros trabajadores que explotar. Y esos trabajadores que explotar están en los países subdesarrollados. ¿Ok? André Bundefrank, por ejemplo, pone el ejemplo de, qué sé yo, de la industria de los circuitos integrados, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Y él muestra, ¿no es cierto?, por ejemplo, que, no sé, qué sé yo, circuitos integrados, estamos hablando de electrónica de la época, ¿no es cierto?, es decir, ya en esa época existían circuitos integrados, ¿no es cierto?, aplicados a las radios, qué sé yo, electrodomésticos, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, notaba el caso de muchas empresas, el caso de la Philips, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, y de otras empresas más, ¿no es cierto?, que en los países desarrollados, por ejemplo, producían de una manera diametralmente opuesta a lo que lo hacían, por ejemplo, en los países menos desarrollados. ¿Ok? Eh, Ejemplo, qué sé yo, las radios Philips, ¿no es cierto?, que se fabricaban en Holanda, ¿no es cierto?, con empresas robotizadas, básicamente. ¿Ok? Los circuitos impresos se hacían con máquinas, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, eran impresoras de circuitos impresos, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama?, la incorporación de chips y otras cosas más, ¿no es cierto?, se hacía básicamente a máquina. Pero Philips y otras empresas de los países desarrollados, ¿no es cierto?, también tenían plantas en lugares como Taiwán, por ejemplo. Y en Taiwán, las mismas radios se fabricaban con chinitos. Y los chinitos, ¿no es cierto?, hacían el trabajo a mano, con una lupa de este porte, ¿no es cierto?, qué sé yo, y con una luz enorme, ¿no es cierto?, soldaban qué sé yo, con cautines muy pequeños, ¿no es cierto?, qué sé yo, componentes de los circuitos integrados. El resultado de eso, ¿no es cierto?, era que los chinitos duraban como 3 años antes de quedar ciegos. Y claro, como no habían sindicatos, ni leyes laborales, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, entonces, para afuera el chinito, ¿no es cierto?, y venga otro, porque había muchos. La explotación. ¿Ok? Lo que Ruiz Mauro Marini, ¿no es cierto?, es más o menos de la misma línea, ¿no es cierto?, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no es cierto?, pero esa es la lógica de la explotación. ¿Ok? La explotación sobre los países subdesarrollados, ¿no es cierto?, es la misma explotación, ¿no es cierto?, que describe Carlos Marx en su texto, ¿no es cierto?, pero ahora a escala internacional. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, entonces, desde el punto de vista marxista, ¿no es cierto?, la apertura de las economías supone el permiso para la explotación de los trabajadores, del ejército de trabajadores, ¿no es cierto?, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Desde el punto de vista, qué sé yo, más socialdemócrata, Cardoso, Zunkel, ¿no es cierto?, algunos de estos ustedes lo conocen. Fernando Henrique Cardoso es el mismo, que fue presidente de Brasil, que vivió en Chile, Osvaldo Zunkel también, ¿no es cierto?, Enzo Faleto también, ¿no es cierto?, en fin, son personas bastante más conocidas. eh, Tienen un modelo, ¿no es cierto?, que es bastante más suave, ¿no es cierto?, y que descansa, ¿no es cierto?, más bien en las incapacidades de la formación de recursos humanos en los países subdesarrollados, ¿no es cierto?, como la base, ¿no es cierto?, del problema. Básicamente, ¿no es cierto?, ven ellos, ¿no es cierto?, en que
son los propios países subdesarrollados los que tienen una estructura social ahora, ¿no es cierto?, que no tiene los recursos suficientes para desarrollarse. ¿Ok? Por tanto, las soluciones son básicamente políticas, son de orientación de política. La tendencia estructuralista, ¿no es cierto?, de Raúl Prebisch y Germani, ¿no es cierto?, y otros, ¿no es cierto?, le echan un poco la culpa, si se quiere, a fuerzas, ¿no es cierto?, de mercado que producen problemas, ¿no es cierto?, estructurales, valga su nombre, valga bien la redundancia. A ver, un ejemplo muy conocido, ¿no es cierto?, son las cifras que elaboró la CEPAL, ¿no es cierto?, por esos años, que estaba a cargo de Raúl Prebisch, precisamente, en que, por ejemplo, se mostraba, ¿no es cierto?, que si yo, los precios de las materias primas, ¿no es cierto?, disminuían, ¿no es cierto?, secularmente en relación a los productos industriales manufacturados de los países desarrollados, ¿ok? Los términos de intercambio, ¿no es cierto?, son una medida de ese cambio, ¿ok? ¿Vieron en alguna parte de los cursos que ya han tenido algunos términos, como los términos de intercambio, lo que significa eso? ¿Saben lo que significa términos de intercambio? ¿Ni idea? A ver, es un indicador, ¿no es cierto? El indicador, ¿no es cierto?, dice la relación entre el precio, ¿no es cierto?, de los bienes de la canasta exportadora medido en los precios de la canasta importadora. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? La pregunta es, si quieren darle un ejemplo, si Chile es un país exportador de cobre, ¿no es cierto?, y importa autos, por ejemplo, entonces, ¿no es cierto?, la cuenta que ellos sacaban, ¿no es cierto?, era cuánto cobre tengo que exportar para importar un auto. ¿Cuánto cobre vale un auto? ¿Ok? El análisis que ellos hicieron, ¿no es cierto?, que abarcaba un periodo muy largo, ¿no es cierto?, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 o por ahí, ¿no es cierto?, mostraban, ¿no es cierto?, que cada vez era más peor, digamos, esta relación de intercambio. Es decir, cada vez había que exportar más cobre para importar un auto. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, decía relación con una cuestión de mercado en la práctica. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, aquí no hay buenos ni malos, no hay explotadores ni explotados, ¿no es cierto?, no hay gente tonta ni gente pilla, ¿no es cierto?, nada que se le parezca. Lo que hay, ¿no es cierto?, son simplemente, ¿no es cierto?, una orientación equivocada, ¿no es cierto?, del desarrollo, ¿ok?, desde el punto de vista estructuralista. Si nosotros nos concentramos, ¿no es cierto?, en un producto que era cada vez más abundante, ¿no es cierto?, en relación a otros que eran cada vez más sofisticados y más complejos, ¿no es cierto?, eso tenía que ocurrir. Y por lo tanto, el valor de la producción, ¿no es cierto?, en los países desarrollados era cada vez menor, ¿no es cierto?, en relación a las necesidades de importación o de consumo o de industrialización, ¿no es cierto?, que pudieran tener. De hecho, las recetas son bastante distintas, ¿ok? Uh, la receta, ¿no es cierto?, que se deriva directamente, ¿no es cierto?, yo diría, en los países subdesarrollados, ¿no es cierto?, en los países como latinoamericanos principalmente, ¿no es cierto?, esta hipótesis estructuralista fue muy potente, ¿ok? De hecho, dio origen a toda una estrategia de desarrollo, ¿no es cierto?, que se llamó la estrategia de desarrollo hacia adentro, en que en la práctica, ¿no es cierto?, se decía, bueno, si lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es tecnificar la producción, ¿no es cierto?, entonces vamos a tecnificar la producción, ¿no es cierto?, y protejámonos, ¿no es cierto?, de estas fuerzas un poco perversas, ¿no es cierto?, que tiene el mercado, ¿no es cierto?, y desarrollemos nosotros nuestra propia industria, productora de automóviles, de refrigeradores, de qué sé yo, de sacapuntas, de todas esas cosas que se importan, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, la mayor parte de los países de América del Sur se volcó en el intento, ¿no es cierto?, de generar industrias competitivas dentro de los países, ¿ok? Eso explica, por ejemplo, qué sé yo, lo que pasaba en los tiempos, ¿no es cierto?, del Puerto Libre, no, a ver, de la Junta de Alto de Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que en Arica había, no sé, 5 o 6 fábricas de automóviles, ¿no es cierto? No sé si eran tantas en realidad, pero en Arica yo recuerdo que aquí estuvo desde siempre General Motors, estuvo Citroën, ¿no es cierto?, estuvo una empresa que fabricaba los vehículos ingleses, ¿no es cierto?, Morris y Garage, ¿no es cierto? En fin, había 3 o 4 empresas, ¿no es cierto?, estaban instaladas aquí en Arica, ¿no es cierto?, y otras en otras partes de Chile. De hecho, ¿no es cierto?, a finales de los años 70, a mediados de los años 70, en Chile habían 12 fábricas de automóviles para un país con 9 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y con un per cápita de alrededor de $1.000. ¿Ok? O sea, la lógica, ¿no es cierto?, era bastante extraña, ¿no es cierto?, en ese sentido, para lo que hay hoy día, ¿ok? Para lo que hay hoy día, ¿no es cierto?, esto suena muy raro, lo que se pretendía en esa época. De hecho, ¿no es cierto?, probablemente esto
encadena otros procesos más de tipo económico, ¿no es cierto? Que si yo, los pactos, ¿no es cierto? Como el pacto andino y otras cosas más, ¿no es cierto? Buscaban justamente racionalizar un poco la producción. No tenía sentido tener 12 fábricas de automóviles en Chile, ¿no es cierto?, para un mercado como este. Entonces la solución era uniones, alianzas para el progreso, coordinar la industria, etcétera, ¿no es cierto? Ese es el origen del Pacto Andino, ¿no es cierto?, y otras alianzas. Este tipo de ideas, muchachos, existen hasta el día de hoy. ¿Ok? Hay muchísima gente diciendo, mire, entonces, en vez de exportar, no sé, litio, ¿no es cierto?, exportemos baterías. ¿Ok? En vez de exportar cobre, ¿no es cierto?, entonces exportemos, no sé, teteras de cobre para los gitanos. ¿Ok? Pero la idea, ¿no es cierto?, esta es una idea, ¿no es cierto?, que yo diría, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy se mantiene bastante, ¿no es cierto?, en el imaginario colectivo, por llamarlo de alguna manera. En fin, en la actualidad, bueno, no, eso a lo mejor un comentario rápido, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, estas ideas están un poquito pasadas de moda, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿no es cierto?, ya se sabe, ¿no es cierto?, que ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro, ¿ok? Pero era un poco la manera de ver el problema, ¿ok? La actualidad, de hecho, ¿no es cierto?, yo diría, tal vez tenga cierta vigencia alguna de estas ideas, ¿no es cierto? Pero falta la prueba de la blancura, es decir, aquí falta evidencia estadística, ¿no es cierto?, que nos diga si hay algo de cierto en todo esto. ¿Okay? De hecho, todas estas ideas vuelven de alguna manera. Hoy día yo les diría, ¿no es cierto?, que si yo, en la actualidad, ¿no es cierto?, los movimientos marxistas chilenos, el Partido Comunista, que si yo, ¿no es cierto?, estaba hablando como André Gunder Frank en la década de los 70, exactamente igual. Yo diría la socialdemocracia, en fin. Mm. No quiero emitir opiniones políticas acá, ¿no es cierto?, porque no corresponde, pero de hecho, ¿no es cierto?, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que las ideas dominantes, ¿no es cierto?, la forma en que se percibe la propia realidad, ¿no es cierto?, parecen jugar un papel bien importante, ¿no es cierto?, a la hora de definir políticas. En esos años, ¿no es cierto?, todo el mundo era más o menos socialista, ¿ok?, incluido el Partido Nacional, ¿ok? Con los años, ¿no es cierto?, cuando estos modelos demuestran su ineficacia, ¿no es cierto?, se hicieron todos libre mercadistas, ¿ok? Qué sé yo, a mediados de la década de los 90, ¿no es cierto?, qué sé yo, la democracia cristiana era partidaria de la economía social de mercado, ¿no es cierto?, qué sé yo, el PPD también era partidario de una quinta vía, ¿no es cierto?, con las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, los socialistas, todo el mundo era libre mercadista de alguna manera. Y hoy día parece que estamos de vuelta un poco, ¿no es cierto?, en esas mismas tendencias. Esta semana, ¿no es cierto?, Joaquín Lavín se declaró socialdemócrata. Bueno, ¿no es cierto?, la forma de percibir, ¿no es cierto?, la realidad, ¿no es cierto?, muchas veces determina un trasfondo, ¿no es cierto?, de ideas que se generaliza mucho más de lo que uno cree, ¿ok? Las diferencias políticas, ¿no es cierto?, se matizan, ¿no es cierto?, bastante, ¿no es cierto?, cuando hay una estructura de pensamiento que está más o menos bien afianzada, ¿no es cierto?, y que es dominante, ¿no es cierto?, en los términos de formulación de política, ¿no es cierto?, para decirlo en términos gramscianos, digamos. ¿Okay? Eh, yo diría que un elemento central en esta cosa, ¿no es cierto?, era esta lógica, esto que está acá. Un sendero de progreso, ¿no es cierto?, que habrían recorrido los países industrializados. ¿Okay? Básicamente, ¿no es cierto?, todos los modelos de la época, ¿no es cierto?, y probablemente ustedes lo vieron a lo mejor en algún curso de macroeconomía, ustedes estudiaron macro con Gonzalo Valdejo, ¿no? ¿Sí? Bueno, probablemente él les comentó, ¿no es cierto?, que, yo, que casi todas estas ideas, ¿no es cierto?, en su minuto, ¿no es cierto?, tuvieron una, una lógica evolutiva, ¿ok?, si se quiere. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, qué sé yo, a lo mejor de haberse los comentado, ¿no es cierto?, el modelo de Rostock de desarrollo, ¿no es cierto?, decía, mira, el desarrollo no tiene no hay milagros en la economía, ¿no es cierto? Los países, ¿no es cierto?, para empezar a desarrollarse, ¿no es cierto?, tienen que acumular capital. Eso significa, ¿no es cierto?, que la primera etapa cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque hay que ahorrar, ¿no es cierto?, hay que invertir, ¿no es cierto?, en un país pobre eso se hace tremendamente complicado, ¿no es cierto? En la medida que se va teniendo éxito con eso, ¿no es cierto?, se empieza a tener un desarrollo acelerado, ¿no es cierto?, y en la medida, ¿no es cierto?, en que van madurando las condiciones estructurales de las economías, ¿no es cierto?, la productividad marginal del capital empieza a decrecer, ¿no es cierto?, y entonces el crecimiento, ¿no es cierto?, empieza también a estabilizarse, ¿no es cierto?, pero en un nivel de desarrollo más alto, ¿ok?
La lógica de esto, ¿no es cierto?, es la lógica de los estadios, si se quiere, es decir, de los estadios de desarrollo, no de los estadios nacional, ni Carlos Dimas, nada de eso, de los estadios de desarrollo. Esa lógica, ¿no es cierto?, evolutiva, ¿no es cierto?, es la que está presente incluso en los modelos de corte marxista. ¿Ok? Carlos Marx hablaba, ¿no es cierto?, de etapas, ¿no es cierto?, en la lucha de clases, ¿no es cierto?, y las distintas modelos, las formas, ¿no es cierto?, de que se organiza la sociedad para la producción, tienen vigencia, ¿no es cierto?, mientras tengan algo que aportar al crecimiento de los países, etc. ¿Ok? Eso, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, el planteamiento marxista revolucionario, ¿no es cierto?, te dice básicamente, ¿no es cierto?, mira, el capitalismo, ¿no es cierto?, agotó su función histórica, ¿no es cierto?, y por tanto toca pasar a la siguiente etapa, ¿ok? Sin explotación, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué. Bien, eh, tras esto está esto, ¿ok? Tras este tipo, el trasfondo de ideas de la época, ¿no es cierto?, es algo como esto, que lo describí de una manera, si se quiere, casi grosera, ¿no es cierto?, casi caricaturesca, digamos, pero parto de la base, ¿no es cierto?, que todos ustedes algo han leído sobre el tema, ¿no es cierto?, y alguna idea tienen sobre esto, ¿no es cierto?, así que no debería ser muy relevante profundizar mucho. ¿Qué era, eh? Llevamos como una hora. A ver, ¿paramos 5 minutos? ¿Sí? ¿Paramos 5 minutos? Sí. Bueno, profesor. Sí, profesor. Paramos 5 minutos, ¿no es cierto? Y seguimos con esta fiesta, digamos. Bien. Bueno, en estos 5 minutos también se aceptan comentarios, discusiones, qué sé yo, alcance de lo que sea, ¿no es cierto? Si alguien tiene ganas de opinar alguna cosa, échele. ¿Qué le vamos a hacer caso? A mí, profesor, me sacó la pregunta en la boca cuando habló sobre el tema de socialdemócrata de Joaquín Lavín, sin caer también en un comentario político. Mi pregunta es a qué se refería con ese comentario. O sea, yo quedé medio descolocado porque el caballero parece que es de derecha o siempre estuvo ligado a ese tipo de partidos políticos. ¿Rodrigo? Mira, mucha gente ha querido ver, ¿no es cierto?, en las expresiones de Lavín, ¿no es cierto?, una cuestión de oportunismo político simplemente, ¿ok? Más allá de las opiniones, ¿no es cierto?, que puedan haber, o sea, Lavín, si alguien lo compra por tonto, ¿no es cierto?, está bastante equivocado. Lavín no es tonto, ¿no es cierto?, no es nada de tonto. Eh, Él es uno de los autores intelectuales, yo diría, ¿no es cierto?, del modelo de libre mercado que se aplicó en Chile, ¿no es cierto?, de las políticas de libre mercado. Él tiene un texto muy entretenido, ¿no es cierto?, que se llama La Revolución Silenciosa. Colaboró en El Ladrillo, ¿no es cierto?, y una serie de otros libros más, ¿no es cierto?, que son textos bastante, a ver, escritos, ¿no es cierto?, casi como silabarios, pero bastante densos de contenido, ¿ok? Eh, Mi impresión, ¿no es cierto?, es que gente como Lavín, ¿no es cierto?, en realidad se está dando cuenta, ¿no es cierto?, de que nuestro sistema económico, ¿no es cierto?, está haciendo agua por varios lados. Eh, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, a propósito del estallido social del año pasado, ¿no es cierto?, no fue solamente en Chile, ocurrió en casi un montón de países del mundo. En muchísimos países del mundo pasó algo muy parecido. Eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay algo, ¿no es cierto?, hay un fantasma recorre el mundo. Algo más que problemas locales hay. Hace mucho rato que se viene diciendo, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo en la economía mundial es tremendamente concentrador de la riqueza, está agudizando, ¿no es cierto?, los conflictos internos dentro de los países, ¿no es cierto? Eh, en fin, yo te diría que el tema es un poco largo, ¿no es cierto?, pero yo creo, ¿no es cierto?, que él se da cuenta de eso, de que aquí hay varios problemas graves, ¿no es cierto?, que consideran que los países están al debe. Pues eso. ¿Ok?